Hola, estimados amigos, una vez más para mostrarles mi participación en el curso de Innovación Tecnológica y Creación de Contenidos Digitales. Soy Mariela Rivadeneira Arteaga, docente de la Unidad Educativa Velasco Ibarra del Cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí. Hoy les comparto mi proyecto final sobre el curso de Innovación Tecnológica y Contenidos Digitales. Este curso me ha permitido afianzar mis conocimientos en herramientas tecnológicas y recursos para aplicarlos en los estudiantes, en su proceso de aprendizaje y también en mi vida cotidiana. El tema que hoy les traigo es sobre la historia del proceso de colonizaje en América. Y vamos a estudiar lo que es la cultura, el mestizaje y el sincretismo, el arte mestizo, el sincretismo religioso, la función evangelizadora y el arte colonial. Mestizaje y sincretismo. Desde la llegada de los europeos hasta la independencia de las colonias, el arte fue uno de los mecanismos de imposición de la cultura europea a los indígenas, proceso en el que los colonos enfrentaron la dificultad de la diversidad geográfica y atacaron cultural y religiosamente la cosmovisión de esos pueblos. Para lograr un mejor dominio de estas civilizaciones y pueblos era necesario homogeneizarlas, función que cumplió el arte colonial junto a la balenización y la difusión del idioma español. Para ejercer esa influencia, artistas españoles se trasladaron a las Indias para instalar talleres e inculcar estilos como el renacentista, barroco, rococó y neoclásico, con predominio de los temas religiosos. Santo Domingo fue el primer centro de difusión del arte español en América, donde llegaron albañiles y canteros a trabajar en la construcción de edificaciones durante la primera década del siglo XVI. Así tenemos la iglesia de Baltasar Longena, Iglesia de la María de la Salud en Venecia, 1631 a 1687, estilo barroco. Y tenemos también a la Madonna Sixtina del autor Rafael de Sanzio, de 1512. Otra obra representativa de la colonización y que se plasma en el arte barroco es el primer desembarco de Cristóbal Colón en América, de Dioscoro Puebla, 1862. La pintura europea tendía a reflejar el carácter civilizatorio de la conquista y la colonización. Para comprender el arte mestizo es necesario hablar del arte barroco. El barroco fue un movimiento cultural que se extendió por Europa desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, como respuesta al pluralismo religioso, económico y político, consecuencia de la Reforma Protestante. En cierta forma, el barroco es la expresión artística de la Contrarreforma tras la desaparición del universalismo renacentista. En consecuencia, es un movimiento de raigambre católica romana. Para recuperar el terreno perdido ante las nuevas corrientes de pensamiento reformista, tanto monarquías absolutas como las autoridades religiosas y civiles utilizaron el arte para defender sus intereses e influir sobre el pueblo. Así tenemos una representación del arte barroco, que es el retablo del convento de San Esteban de Salamanca, España. ¿Cómo reconocemos las características del arte barroco? El sentido del movimiento, tensión y energía, acompañado de fuertes contrastes de luces y sombras que generan un dramatismo único, espiritual, que se logra a través de escenas de éxtasis, martirios y apariciones. El respeto de la perspectiva, las dimensiones y la representación correcta de espacios grandes frente a las figuras con personalidad propia, no estereotipadas. Representación de sentimientos, pasiones y estados de ánimo en los rostros de los personajes son muchas de las características del arte barroco. El arte mestizo, esencialmente religioso. A pesar de las barreras sociales entre estamentos y de la intención española de imponer su cultura, el arte sirvió como escenario de mezcla entre el cristianismo y la cultura indígena. Mediante la fusión de cosmovisiones y técnicas distintas que dieron origen a una cultura mestiza colonial que pronto empezó a diferenciarse de la metropolitana. A medida que avanzó el tiempo, las más indígenas y los mestizos se incorporaron a los gremios de pintores y constructores, quienes dieron lugar al estilo barroco que se prolongó hasta el siglo XIX. Muestra de ello es la Sábana Santa de Manuel Chili Caspicara, hecha en el siglo XVII. Es una hermosa escultura que representa a el Cristo y las vírgenes. Tenemos también la Virgen del Cerro de Potosí, de Bolivia, que es la representativa del arte barroco en América, y la hermosa y maravillosa Iglesia de la Compañía de Jesús, Quito, Ecuador, que nos da mucha historia colonial religiosa en nuestros tiempos. Es necesario reconocer las características del arte mestizo,
porque son temas procedentes del repertorio iconográfico prehispánico en la decoración de iglesias y conventos. Por otro lado, la incorporación de elementos de la flora y la fauna americana se hace ver en todas sus obras. En la arquitectura, el uso de capillas abiertas entre los siglos XVI y XVIII. En la escultura, el arte tequitqui, en lenguaje náhuatl significa vasallo, que es el lenguaje de los aztecas, era la interpretación de las imágenes de una religión que no es propia, como el cristianismo, desde la cultura indígena. En la pintura, la producción solía ser anónima y se llevaba a cabo en talleres cercanos a México y Cusco. Esto es desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. ¿Cómo se fusionaron estas culturas? Y es cuando nos toca hablar del sincretismo religioso. Un ejemplo de ello es Nuestra Señora de Belén, que es una pintura que representa la imagen religiosa, icónica y popular de María con el niño Jesús en sus brazos. Esta pintura está vinculada con los detalles artísticos coloniales que estuvieron activos entre los siglos XVI y siglos XVIII. La Virgen lleva una corona con gemas preciosas y una tela de color oscuro decorada con flores que están cubriéndole el cabello. Su vestidura pesada roja de granate está adornada con acentos dorados y una guirnalda larga con numerosos puntos blancos a manera de perlas artificiales. El niño Jesús, al cual lleva junto al pecho, está envuelto en un manto similarmente adornado de color rojo y dorado, y parece salir de la vestidura de su madre. Una de las técnicas particulares del virreinato cusqueño es la aplicación de espuelas de oro sobre el lienzo y sobre la imagen ya pintada para embellecerla. Por otro lado, tenemos a la Virgen de Guadalupe, que se le presentó a un indígena mexicano en el monte Tepeyac, mismo lugar donde era adorada la diosa madre azteca Tonantzin. Fue la primera gran expresión social y artística del sincretismo religioso. Continuando con este sincretismo religioso, tenemos tradiciones similares que sucedieron en Brasil con Nuestra Señora Aparecida, en Cuba con la Virgen Negra, símbolo e ídolo del ultramarino poblado, jurada en 1708, patrona de la bahía, a cuyos pies se depositó la llave de San Cristóbal de La Habana. Y en Venezuela con Nuestra Señora de Coromoto, quien se apareció en 1652 al cacique Coromoto de los indios Cospes que habitaban las selvas de Portuguesa en Venezuela, de allí su nombre y devoción. En estas civilizaciones hubo un marcado estilo indígena dado por la mano de obra india, de manera que no hubo una mera recepción pasiva, sino una transformación y enriquecimiento de la cultura europea en su contacto con América. Hablar de la historia de nuestro país es inmensa, es significativa, es gratificante, eh, nos lleva a tener muchos criterios formados con respecto a cómo sucedieron las cosas, pero lo importante es poder contarla y poder contarla a través de estos medios tecnológicos que ahora están a nuestro alcance. Quiero comentarles que este curso ha sido muy significativo para mí dentro de mi profesión docente, porque me mantiene actualizada en cuanto a conocimientos tecnológicos y recursos digitales que se necesitan para nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. A través de este curso, pues he aprendido a editar presentaciones en diferentes aplicaciones como Genially, PictoChart, EduClap Play, Zoom, Meet, Prezi y sobre todo hoy Canva, que me ha servido de mucha ayuda para editar este video y sobre todo editar los contenidos históricos que necesito transmitirles a mis estudiantes, de tal manera que la asignatura de historia les resulte agradable, interesante, significativa y contextualizada. Gracias a todos ustedes por su atención. Nos estaremos viendo en una próxima edición a través de mi canal de Mariela Rivadeneira. Gracias, nos estamos viendo.